Doctor, ¿sí le escuchamos? Buenas tardes. Ahora ya no. No, ya no. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con las clases. Hoy toca la clase número 6 y vamos a hablar un poco de lo que es la autodeterminación y la capacidad de comprensión al momento de evaluar a las personas que están privadas de libertad, siempre en la línea de privación de libertad. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el examen? Quiero escuchar opiniones. ¿Cómo les parece ese tipo de evaluaciones? ¿Está muy bien así? ¿Hay que modificarlos? ¿Alguna retroalimentación que alguien desee hacerme? A mí en lo personal me fue súper bien. El tiempo estuvo bien, siento yo. Y todo bien. Ok, perfecto. Gracias, Leslie. Bien, entonces... Doctor, en mi caso, ¿será que nos puede dar un poquito así de retroalimentación de la clase pasada, así su resumen tan brevito? Disculpe, doctor, buenas tardes ante todo. Buenas tardes, Rosa. Con mucho gusto. Si gusta, lo voy a realizar al final para no robarle tiempo a la clase del día de hoy, porque la clase del día de hoy es bastante corta, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes en el documento, pues más de la mitad lo abarca lo que son los casos clínicos, pero sí me gustaría que abordemos un caso clínico aquí durante la clase para que vayamos analizando y que de alguna manera cada uno de ustedes vaya, porque vi algunos comentarios que, bueno, dicen, ¿verdad? Así como para los que se dedican al área de la salud mental está bien, y los que no se dedican, dice, bueno, desde mi perspectiva, y entonces saber la opinión de ellos también es muy gratificante, porque entonces ya sabemos diferentes abordajes desde las diferentes especializaciones de las que tenemos actualmente aquí. Dice Mercy, para mí también, doctor, me parece muy bien la evaluación con el tiempo y lo que hemos visto. Ok, perfecto, Mercy. Bien, entonces, Rosa, con mucho gusto, vamos al finalizar la clase. Podemos hablar un poco de lo que el tema de la semana pasada. Y de hecho ya vi su dictamen pericial. Muy bueno, por cierto. Trabaja en el INASIF. No, doctor, yo soy empresaria y pues no trabajo en el INASI. Ah, ok, es que como vi que estaba el encabezado del INASIF, dije, bueno, de repente. Bien. Doctor, eso es parte de la estructura del trabajo. Ok, de acuerdo. Sí, el de Rosa es el único que he logrado ver porque justamente ayer lo califiqué y hasta el día de ayer por la tarde era el único que tenía en la plataforma. Entonces, poco a poco iré viendo el resto de los demás, pero ya les iré haciendo algunos comentarios en el caso de que así lo amerite. Entonces, voy a comenzar a compartir la clase. Muy bien. Perfecto. Entonces, el tema del documento, como sí se llama un enfoque para realizar las evaluaciones psiquiátricas sobre la capacidad de comprender y la capacidad de autodeterminación con fines forenses. Pero antes de iniciar, me gustaría hacer una evaluación previa, oral, sin punteo alguno y de forma voluntaria. Si alguno de los ya presentes tiene algún conocimiento general de lo que considera que es la capacidad de comprender
Y tal vez le pregunto, bueno, primero demos el tiempo voluntariamente quién quiere participar para después ya hablar directamente si alguien quiere, alguien lo hago de forma indicativa. ¿No? Ok. Entonces lo voy a hacer de forma, voy a decir algún nombre de los ya presentes. ¿Estará Fernanda Gabriela? ¿No? Muy bien. ¿Estará Minor Haroldo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Así es? ¿Qué tal, Minor? Buenas tardes. Le repito la pregunta para que usted me pueda ponernos en contacto de lo que estamos hablando. La pregunta es si usted tiene algún conocimiento general actualmente de lo que significa la capacidad de comprender. ¿Cuándo es que usted dice esa persona sí tiene una capacidad de comprensión? En el ámbito forense. En el ámbito forense, no, doctor, ahí sí desconozco el significado o concepto como tal. Perfecto, gracias, Minor. Bueno. Muy bien. Para eso estamos aquí específicamente y todo va enlazado con respecto a las clases pasadas porque para la capacidad de comprensión vamos a utilizar conceptos como facultades mentales y la capacidad volitiva, que son las dos áreas principales en las cuales se determina para que decir si un privado de libertad se encuentra en la capacidad de comprender los hechos por los cuales se le está sindicado o los cuales se le están señalando, ¿sí? O bien decir en el informe la persona no cuenta con esas facultades mentales actualmente y si no las cuenta, en este caso, la condición que provoca que la persona no esté en sus facultades mentales, si es una condición reversible o irreversible, una condición crónica o una condición aguda, una condición tratable o una condición incurable. Son términos que debemos de ir aclarando para que el juez que va a recibir ese informe pueda, de acuerdo a él y su equipo técnico, tomar la decisión más correcta que considere. Bien, el objetivo general de la clase de hoy es conocer los conceptos básicos sobre la capacidad, la comprensión y la autodeterminación. Cuando hablamos de objetivos específicos, hablamos de que es reconocer las condiciones en las que se realiza la valoración pericial en estos casos e identificar la capacidad mental de una persona en relación a los estados de salud o a una patología mental. Y había un tercer objetivo específico, si ustedes van al documento, que es hacer evaluaciones de casos clínicos, ¿sí? Y aplicar los conocimientos que hoy vamos a evaluar. Entonces, en el ámbito psiquiátrico pericial, ¿sí? Actualmente, y no actualmente, sino desde tiempo atrás, tiene bastante auge porque es el más solicitado por el derecho penal en la actualidad, ¿sí? Y es el que se conoce en los procesos penales, conduciendo en ocasiones a un hecho específico, principalmente cuando se ha de decidir si una persona tiene la capacidad mental o no de ser dueño de sus actos, posibilidades y consecuencias. Haciendo un poco de retrospectiva, ¿alguien de los presentes recuerda cuál es aquella característica del examen mental que se realiza en un informe pericial psiquiátrico y o psicológico que engloba las facultades mentales de una persona? ¿Recuerdan ustedes cuáles les he mencionado yo? Examen mental. Ok, examen mental es prácticamente la evaluación subjetiva que realizamos los que nos dedicamos a este campo, pero dentro del examen mental evaluamos muchos componentes. Y hay un componente que yo les diría que es el que más está comprometido en la capacidad de comprensión del paciente. ¿Cuál de todas esas ramas que evaluamos en el examen mental creen ustedes que es la más importante? ¿Será el juicio, doctor? Ok, Rosa dice juicio. ¿Quién le escucho? No, yo decía Sí, doctor, será lo mismo que la licenciada Rosa, el juicio. Juicio, ok, perfecto. Mercy dice coherencia, ok, perfecto. Y vamos con Cristian, que fue la que levantó la mano de primero.
Cristian, quiero conocer cuál es el concepto que usted maneja de juicio personal y el que ha adquirido a través de su experiencia. Bueno, el juicio es esa capacidad que tenga la persona para percibir su entorno, ¿verdad? Para percibirse a sí mismo, la capacidad que tenga para resolver problemas que se le enfrenten en la vida cotidiana, de resolverlos, de analizarlos o de solucionarlos, y la capacidad que tenga de esta introspección que se realice, ¿verdad? Y la capacidad también para percibir las situaciones de su entorno, analizarlas y evaluarlas. Muy bien, gracias, Cristian. Tal vez la forma está muy bien. Sin embargo, Cristian, dentro del concepto que usted me brindó más conceptos del examen mental también. Comenzó con el área de la orientación, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el ser humano de reconocerse en tiempo, en espacio y en persona. La introspección, que en este caso viene siendo el término insight, ¿sí? Juicio, evalúenlo de una forma más simple como la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Prácticamente ese es el concepto abreviado de lo que significa un juicio en la persona. Y por eso que yo les colocaba en un inicio el ejemplo de las personas que presentan ideas de muerte, ¿sí? Tendrán un juicio alterado o un juicio apropiado. Y llegamos a la conclusión en aquel ejemplo de que hay un juicio alterado, un juicio comprometido, ¿sí? Porque si bien tenemos el instinto de muerte, al igual que el instinto de vida, no significa que el tener un instinto de muerte se me presente a mi mente la intención de hacerme daño, ¿sí? Es por eso que incluso aquellas personas en privación de libertad que tienen comportamientos parasuicidas, ¿sí? También se considera que su juicio está comprometido. Y el documento lo establece. El documento establece que muchas veces las personas, cuando son sometidas a una evaluación psiquiátrica pericial, en el momento de su ingreso, no poseen una enfermedad mental. Pero la privación de libertad significa uno de los impactos más importantes en la vida de un ser humano. Y por lo tanto, estando en privación de libertad, tienen la posibilidad de desarrollar una patología psiquiátrica. ¿Cuáles consideran ustedes, desde su experiencia, desde su expertise, o bien desde su conocimiento en general, cuáles son las patologías más frecuentes estadísticamente que podemos ver dentro de la privación de libertad en Guatemala? Yo sé que las últimas estadísticas que existen de patología mental en privación de libertad son del 2019, pero si alguno ha tenido acceso a esas estadísticas o bien trabaja en el ámbito de privación, ¿cuáles creen ustedes que son las más prevalentes? Pienso que es la pérdida de juicio precisamente, doctor, y luego el estrés. Muy bien. Pérdida de juicio y el estrés. Ok. Gracias, Rosa. ¿Quién más me indica qué patologías son más frecuentes dentro de la privación que pueden desarrollar a lo largo de estar en un centro? Doctor, usted dice la patología que puedan desarrollar cuando ya se encuentran privados de libertad. Exactamente, así es. Puede ser de que presentan episodios depresivos, ansiosos, pensamientos de muerte que los llevan a pensar en suicidio. Exactamente, ok, gracias, Cristian. Recordemos, Karina, la escucho. También agresividad, doctor. Excelente, agresividad, sí, también es una de las características que presentan. Recuerden que el proceso natural, cuando alguien entra a un centro de privación de libertad, la primera etapa es que entran en un duelo, ¿sí? Por la pérdida de su libertad. Hay quienes que resuelven ese duelo. Hay quienes que pueden tomar dos vías. O bien toman la vía de deprimirse y entrar en un trastorno depresivo, o bien entran en la vía de un cuadro de adaptación, ¿sí? Un trastorno de adaptación en la cual le va a llevar un periodo de tiempo, como su nombre lo dice,
en adaptarse a las condiciones en las cuales se encuentra privado de libertad. Pero está el trastorno depresivo, ¿sí? En aquella persona que no se adaptó y que desarrolló un estado de ánimo triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Sin embargo, hay una condición bien importante y que es la más peligrosa, y es un diagnóstico que está clasificado en el DSM-5 y en el CIE-11, que se llama reacción al estrés agudo, ¿sí? La reacción al estrés agudo es aquel diagnóstico clínico en el cual la persona se enfrenta a un trauma significativo, pero que por tiempo no se puede considerar un estrés postraumático, sino que más bien, al ser corto tiempo, puede generar un estrés agudo. Y ese estrés agudo, ¿cuál es el peligro más alto? Una ideación suicida. No tanto homicida, una ideación suicida. ¿Y por qué sucede esto? Por la poca tolerancia a la frustración que los seres humanos solemos manejar en algunos momentos dados, y no digamos en una privación de libertad, ¿sí? Entonces, los diagnósticos más prevalentes son duelos, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, reacción al estrés agudo, trastornos del sueño. Esto es bien importante, ¿sí? Recuerden que vienen algunos, no todos, pero supongamos los que vienen de unas condiciones mejores, fuera del centro de privación, vienen de dormir de una cama a dormir, si bien les va, en una colchoneta o si no, en una plancha de cemento, ¿sí? Pero en su mayoría, por lo menos en el ámbito en el que yo he elaborado, vienen de condiciones en las cuales en el centro de privación están mejor adentro que afuera, ¿sí? Porque afuera duermen probablemente en el piso, si bien les va con piso y si no en tierra, y entran a dormir en colchonetas o a dormir en planchas bajo techo y con alimentación. Sin embargo, hay un trastorno del sueño. ¿Cuánto tiempo necesitamos los seres humanos para entrar en riesgo de morir por no dormir absolutamente nada? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se puede llevar? ¿Será un día? ¿Será 2 días? ¿Será 3? ¿Será 4? ¿Será 5? ¿Será una semana? ¿Un mes? Doctor, en el caso de los psicóticos, hay alteración del sueño y ellos por esa falta de sueño es que también se alteran más y viven alterados, y creo que también se afecta, ¿verdad?, la psique, y ellos padecen mucho más y tienen más riesgos precisamente para mí, porque conocí a una paciente psicótica a morir porque ella murió joven. Ok, gracias Rosa por compartirnos su experiencia con respecto a los cuadros psicóticos. Y dice Oscar, una semana, excelente. A la semana ya la persona entra en un riesgo alto de morir cuando alguien no duerme absolutamente nada. No quiere decir de que sí ha dormido 1 o 2 horas, no. Alguien que no ha dormido nada en una semana ya entra en una probabilidad de morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque entran en un riesgo de desarrollar un IAM, que es un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Por la poca oxigenación y por el poco descanso cerebral que esa persona no ha tenido. Entonces, el perito, ¿sí? Que en este caso, hablando del psiquiatra forense, actúa como los ojos de la justicia, comprendiendo los aspectos mentales importantes que conducen a un determinado resultado o a una conclusión. La peritación psiquiátrica forense es el acto, ¿sí? Es la evaluación del acto y los actores en la comisión de un ilícito, en la cual el psiquiatra forense analiza el comportamiento de una persona al momento de realizar los actos que se le endilgan, es decir, de los cuales se le señalan, con el fin de evaluar sus funciones mentales superiores, principalmente cognición, ¿sí? Cognición, recuerden que lleva de la mano lo que es el pensamiento, el razonamiento y la capacidad de abstracción que tenga esa persona.
y la volición, que significa la voluntad de esa persona, es decir, la intención de cometer un delito. Establecer si estaban alteradas hasta afectar su comprensión o su autodeterminación a causa de un trastorno mental, una inmadurez psicológica, una diversidad sociocultural o un estado similar, para así orientar las autoridades que deben definir si esa persona era o no inimputable. Recuerden, dentro de los informes, por lo menos yo lo coloco y he visto en informes de otros colegas que dicen, paciente se encuentra en sus facultades mentales de acuerdo a edad, ¿sí? Para descartar la inmadurez psicológica y de acuerdo a sus condiciones socioculturales, para descartar la diversidad sociocultural, ¿sí? Automáticamente ahí estamos descartando los tres conceptos que maneja este formato. Trastorno mental, descartamos cuando decimos que sí se encuentra en sus facultades mentales. De acuerdo a edad, descartamos una inmadurez psicológica. Inmadurez psicológica se refiere cuando diagnosticamos a una persona de una discapacidad intelectual. Y diversidad sociocultural, cuando escribimos está facultado en sus facultades mentales de acuerdo a sus condiciones socioculturales, ¿sí? No es lo mismo evaluar dentro de Guatemala alguien de la ciudad capital que alguien que se ha desarrollado o ha crecido o su crianza fue totalmente en Puerto Barrios, ¿sí? No es lo mismo, es el mismo país pero diversas culturas. Para poder arribar a las consideraciones pertinentes, se debe comprender inicialmente qué es la imputabilidad, ¿sí? O quién es imputable. Y antes de entrar en este término, quisiera yo preguntarle, vamos a ver, a Kendra Mendoza, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Kendra. Kendra, una pregunta corta. ¿Qué entiende usted por imputable? La capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes. ¿Podría ser? Excelente. Imputable significa que esa persona sí puede ser juzgada porque sí se encuentra en sus facultades mentales, porque sí comprende las consecuencias de sus actos, ¿sí? Y porque sí hubo o no una intención, ¿ya? Eso significa imputabilidad, que la persona sí puede ser juzgada, ¿ya? Y por eso es que los jueces solicitan la peritación psiquiátrica para ellos estar seguros que en el procedimiento legal o en el proceso legal esa persona va a estar en una postura que sí va a comprender los hechos de los cuales se les indica. ¿Sí? Gracias. Imputar significa poner algo en la cuenta de alguien, o sea, poner a cargo, atribuir a un sujeto un hecho determinado para hacerlo sufrir sus consecuencias. ¿Cuál es el ejemplo característico, y se los he compartido, que más me ha tocado ver? Adolescentes de los cuales se les está imputando, ¿sí?, de extorsión, pero cuando entran en su primera audiencia de declaración, el juez evalúa que esa persona no comprende qué significa el concepto de extorsión. Ahí es cuando ellos o ellas dicen, evalúen una peritación psiquiátrica forense para ver si esa persona comprende los hechos por los cuales le están señalando. Y resulta que cuando son evaluados, esos adolescentes tienen una discapacidad intelectual. No comprenden ni siquiera el concepto de lo que es una extorsión. Fueron manipulados, ¿sí?, para poder llevar a cabo ese acto. Y entonces cuando establecemos en el informe psiquiátrico que la persona tiene una discapacidad intelectual moderada, ¿sí?, leve, puede tenerla, pueden ser imputables, ¿sí? Moderada en adelante ya es cuestionable, ¿sí? Porque el leve es una persona independiente. El moderado
ya comienza a depender en ciertas características de un cuidador primario. No digamos el grave o el profundo, que son totalmente dependientes de un cuidador primario. Sería hasta cierto punto no posible imputar a una persona con discapacidad intelectual grave o profunda de un delito de extorsión, ¿sí? Porque ellos son totalmente dependientes de sus cuidadores primarios. El leve sí puede ser fácilmente manipulable, pero se le puede juzgar. El moderado es cuestionable, va a depender de en qué características sí depende y en qué características no depende del cuidador primario. Para que una persona pueda... Lidia, la escucho. Perdone, doctor, y si en este caso la persona tuviera una escolaridad muy baja o que no tuviera estudios. Ok, en personas analfabetas, por así decirlo. Así es. Ok, de acuerdo, gracias. Y buena pregunta. La persona analfabeta usualmente no se le puede pasar la ráfaga de estudios neurocognitivos que nosotros pasamos, porque las personas, si bien es cierto, no pueden leer, ¿sí? Y no pueden escribir, pero su capacidad de comprensión es menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un test de IQ, pero modificado a esas personas. Entonces, cuando hacemos un test de IQ modificado para personas que no saben leer y escribir, lo clasificamos en un razonamiento leve, moderado, grave. ¿Sí? Entonces, si hay un razonamiento que es grave, ¿sí? O sea, perdón, una falta de razonamiento grave, entonces ya los comenzamos a clasificar dentro de las discapacidades intelectuales, pero no discapacidades intelectuales genéticas, sino más bien sociales. Personas que no tienen acceso a, ¿sí? Pero les soy honesto, Lidia, la mayoría, o si no por decirlo todos los que me ha tocado, y han sido varios analfabetas que he tenido que evaluar, sí tienen la capacidad de comprender, porque sus facultades mentales superiores, si bien es cierto, están conservadas, tal vez no están adecuadas a su edad, pero sí a sus condiciones socioculturales. Entonces sí se puede imputar a esa persona de un delito porque no está comprometida por una condición médica, ¿sí? Que podamos decir nosotros no es imputable, ¿sí? No sé si le queda clara la respuesta, Lidia, o desea... Sí, doctor, sí me quedó claro, muchas gracias. Es que siempre miraba yo que en algún momento vi que un psicólogo realizó una evaluación, pero sí, yo consideré que no estuvo bien porque él enraizó mucho a la persona como que no estaba apta, pero la verdad que la persona era analfabeta, pues. Y considero que, o sea, si uno evalúa, como usted dice, a una persona profesional, a alguien analfabeto, siento que no lo puede uno encasillar tanto en los problemas que usted estaba mencionando, ¿verdad? Sí, son casos totalmente diferentes, pero sí se les pueden hacer hay evaluaciones modificables para personas analfabetas. Son difíciles. Las evaluaciones se extienden más tiempo, necesitan más pericia del perito, pero sí se puede realizar. Porque no necesariamente por ser analfabeta va a ser inimputable. ¿Sí? Exacto. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, para que una persona pueda considerarse culpable o responsable de un determinado hecho antijurídico, debe tener las facultades mentales requeridas para poder ser motivado en sus actos por la norma, ¿sí? Aquí hablamos de lo que es la intención, la capacidad volitiva. Y de hecho el documento establecía un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que decía, una persona puede querer matar a alguien, pero si se queda en el pensamiento no pasa nada, no está violando una norma social. Pero si ese pensamiento se convierte en acto, ya lleva una intención, ¿ya? Y entonces ahí sí puede ser juzgado. De repente yo he tenido pacientes en lo privado que llegan y me buscan y me dicen, doctor, vengo aquí porque
quiero matar a alguien en específico, ¿verdad? No es a alguien X, no. Quiero matar a alguien en específico, ¿sí? No por eso lo voy a juzgar legalmente y lo voy a enviar a un juicio, ¿ya? Pero si esa persona pasa del acto de quiero matar a alguien a lo voy a hacer y lo hace, entonces ya entra en el cuadro psiquiátrico forense y entonces ya se evalúa, ¿sí? Hay varias escalas cuando ustedes estén, los que se dedican a la clínica de salud mental, no necesariamente pericial forense, sino en la clínica de salud mental, hay varias escalas que cuando una persona les llega y les dice, quiero matar, porque es más frecuente de lo que ustedes creen, hay escalas que se pueden pasar para ver qué tan probable puede llegar a suceder que pase del pensamiento al acto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, oh, hay una alta probabilidad de pasar a un acto, entonces ya alerta a las terceras personas, en este caso a la familia, ¿sí? Porque hay una intención homicida. Eso es una medida de prevención y obviamente en mi caso, pues ahí sí que llenarlo de fármacos para que pueda ayudar químicamente en frenar esa intención, esa capacidad volitiva. Rosa, la escucho. Doctor, la estadística, es decir, hablando estadísticamente, ¿cuál es el valor que se le puede dar cuando hablan así, que ya tienen en la psique, ¿verdad? Incubando esa idea de suicidar a alguien o autolesionarse, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, según usted, en su área profesional? La pregunta en específico es, ¿cuál es la probabilidad de que un pensamiento suicida, homicida o parasuicida se convierta en un acto? Así es, doctor, gracias. Ok. La pregunta, Rosa, es depende. ¿Depende del cliente o depende del paciente? Porque para eso hacemos la examen mental y las escalas diagnósticas. No le puedo decir que el 50% tiene la intención de hacerlo porque sería muy irresponsable de mi parte, pero esto es independiente, ¿cómo le explico? Es de independizar paciente por paciente para evaluar cuál es la intención que se pueda provocar de un pensamiento. Va a depender mucho, Rosa, de las condiciones socioculturales, de la edad. Recuerden que el cerebro humano termina de formarse hasta los 35 años en adelante. Debería de haber una menor intencionalidad porque hay un mayor razonamiento lógico, ¿sí? En personas que tienen condiciones socioculturales adecuadas. Va a depender también del sexo, ¿sí? Porque recuerden que el sexo masculino tiene una mayor intencionalidad, es decir, una mayor intencionalidad, pero menos intentos. La mujer va a tener más intentos con menor intencionalidad. Es decir, el hombre va a cometer suicidio u homicidio 1 o 2 veces y lo va a lograr, y la mujer va a cometer 4 o 5 veces y lo va a lograr. Es decir, lleva más tiempo para la mujer. ¿Cuál es el miedo en el comportamiento suicida-homicida? La desensibilización sistemática. ¿Qué significa esto? Que una vez una persona lo prueba y observa que las consecuencias no son muchas, entonces la segunda vez va a tener menos temor. Y eso es lo que da miedo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que debemos de evaluar a un paciente que nos indica que tiene una intención suicida o una intención homicida? ¿Cuánto tiempo le darían ustedes seguimiento? Los que se dedican a la clínica, vamos a ver, dice 1 año. Oscar dice 1 año, ok. ¿Quién más? Mi criterio, doctor, yo pienso que lo mejor es dar un plan psicoeducacional, ¿verdad? Involucrar a toda la familia para poder darle un seguimiento más cercano, ¿verdad? Pienso que, como dijo usted, había que ver y tomar a cada paciente individualmente, ¿verdad? Entonces, pienso en lo personal que no hay un tiempo, siempre y cuando dar una
educación psicoeducacional. Ok, gracias. El tiempo necesario hasta que estos rasgos desaparezcan. Ok, gracias, Minor. Les voy a decir, estadísticamente sí existen estudios que nos dicen que la persona que ha cometido una intención suicida o una intención homicida va a tener la misma probabilidad que tuvo cuando lo hizo en los próximos 10 años. ¿Sí? Por eso es que hay que darle mucho seguimiento a esas personas que cometen un acto suicida. Cuando a mí me dicen mis pacientes, doctor, ayer intenté matarme, pero hoy ya no lo quiero, yo ya sé, como dice el compañero Oscar, en el primer año la probabilidad es igual que la que cometió ahorita, ¿sí? Hoy, digámoslo así. Y va a disminuyendo cada año en porcentaje. Va disminuyendo. Se dice que hasta los 5 años ha disminuido en un 50% esa probabilidad de quitarse la vida o quitar la vida, ¿sí? Pero va a llegar a un 0% hasta los 10 años de lo sucedido. Por eso es que es una situación muy compleja no darle seguimiento a un suicida o a un homicida y creer que porque ya generó insight, ya no va a suceder. De hecho, uno de los criterios de reinserción actualmente es que esa persona reconozca que lo que hizo está mal. Pero para esa persona, si tiene una ganancia secundaria, puede decir ante el juez, sí reconozco, conozco las consecuencias, me arrepiento de lo que hice, pero los clínicos sabemos que esa intención sigue latente, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Y debemos darle seguimiento. No solo se trata de enviarlos a la sociedad y creer que ya no va a pasar nada. Entonces, la existencia de la acción está unida al poder de motivación, que se puede definir como la propia expresión de su sentido. Es necesario recordar que el perito no tipifica delitos. Es decir, nosotros no tenemos la competencia de determinar si sí o si no es un delito, ¿ya? Eso no nos corresponde a nosotros. Aunque tengamos nuestra opinión profesional, no somos los indicados, ni mucho menos tenemos conocimiento completo para indicar si se trata de un delito o no. Nosotros nos dedicamos solamente a la descripción de los hechos que están siendo narrados por la persona evaluada, por nuestro cliente. Y con base a la narración, ir extrayendo el examen mental e ir determinando las respuestas de lo que nos están solicitando. Con base al ejemplo que recién se mencionó, queda claro que a lo que se refiere este tipo de pericia es sobre la determinación si la persona tiene o no la capacidad mental que le permita ser responsable y o culpable del hecho que se le imputa. Quien carece de esta capacidad de culpabilidad, por ejemplo, por sufrir graves alteraciones psíquicas que lo llevan a no apreciar conscientemente el acto que cumple y a dirigirse según esa determinación, o por no tener una madurez suficiente porque es un menor de edad, no puede ser culpable y por tanto no puede ser penalmente responsable de sus actos, por más que ellos sean típicos y antijurídicos. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán su opinión. Vamos a preguntarle a alguien directamente. ¿Estará? Vamos a ver. Margarita Palencia. No está. Okay. He mandado, pero se me costó encender mi audio, perdón. Ok, perfecto. Gracias, Margarita. Voy a ponerle un ejemplo y usted me indica, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora de la clase, si esa persona puede ser imputable o es inimputable y por qué. Está bien. Paciente masculino de 17 años de edad, quien se le está imputando un homicidio de su mamá. Cuando es aprehendido, el paciente presenta un comportamiento desorganizado, sin embargo, las autoridades lo llevan a un centro de privación.
Cuando hablo de un comportamiento desorganizado, me refiero a que no solamente presenta agitación psicomotriz, ¿sí? Es decir, una actividad motora desordenada, sino que también presenta un pensamiento no coherente y no congruente. En el centro de privación llaman al perito, lo evalúan y resulta que el paciente presenta ideas delirantes de tipo paranoia. Dentro de la evaluación del examen mental, él indica que en el cableado de luz, ¿sí?, de las afueras de su casa han colocado cámaras para poder espías que están organizadas para hacerle daño. Y es por ello que él consideró matar a su mamá, porque en algún momento él creyó que la mamá tenía el rostro de uno de los pandilleros a los que él tanto le teme y que en defensa propia es por eso que él comete el homicidio. Ese es el caso. Bueno, por ser menor sería inimputable, empezando ahí. Ya después, si de verdad se le comprobara también que tiene algún tipo de... ¿cómo es que se llama? Algún trastorno mental, pues igual eso como que iría abonando, pero de por sí, por ser menor, es inimputable. Ok, muchas gracias, Margarita. Javier dice, no imputable. ¿Alguien más opina diferente? ¿No? Ok, perfecto. Específicamente es inimputable, ¿sí? Esas dos características, este es un caso real, ¿sí? El que les coloqué en resumidas cuentas. ¿Qué es lo que pasó con este adolescente? Él desarrolló algo que le llamamos un síndrome de Capgras y un síndrome de Fregoli, ¿sí? ¿Cuáles son estos síndromes y en dónde los podemos observar? Es un síndrome en el cual la persona entra en un cuadro psicótico e identifica en el rostro de familiares, ¿sí?, el rostro de personas desconocidas, es decir, los desconoce. Pónganse de ejemplo que ustedes ven a su abuelita en casa, pero en la cara de su abuelita ven el rostro de alguien más. A eso le llamamos Capgras, ¿sí? Y tenemos lo que es el Fregoli, ¿sí? Dice, ok, está bien, ahorita vamos a escribirlo. Síndrome de Capgras y síndrome de Fregoli. Discúlpenme por la tilde en la I que no la coloqué. Entonces, y el Fregoli significa que en personas no conocidas le coloco el rostro de alguien conocido, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a este joven. Él observó en el rostro de su mamá a un desconocido y por lo tanto la desconoce y observa que es alguien ajeno a su familia y por eso ataca y mata a la persona, ¿sí? Fue un caso bastante interesante porque incluso en el centro de privación de libertad en el cual yo lo evalué, él a veces a los monitores que lo cuidaban les iba a dar abrazos creyendo que eran sus hermanos, ¿sí? Pero el paciente en un cuadro de psicosis. Pero en conclusión es inimputable, ¿verdad? O sea, el paciente estaba en un cuadro psicótico agudo, ¿ya? Agudo, ¿por qué? Cristian, ¿escucho? Doctor, buenas tardes. Es que fíjese que ahorita que estaba mencionando eso, tengo una duda. Fíjese que en una ocasión un paciente decía de que pues él tenía un trastorno delirante, ¿verdad? Pero él dice que estaba siendo controlado por una fuerza de inteligencia artificial, entonces dice que le tiran láser, y entonces que el láser tira unos flash, y cuando tira el flash, entonces el rostro de las personas a las que él denunciaba, que eran varias personas, dice que uno de esos rostros, él sí se miraba, digamos que tiraba ese flash, se miraba en el espejo y él se veía como que era la otra persona. Es lo que él decía. Entonces,
No sé si aplica en uno de estos síndromes que usted mencionó. Pareciera ser que sí, Cristian, pero no. Más bien, él cumple uno de los criterios schneiderianos para lo que es la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, habría que ver si se trata de un trastorno de ideas delirantes únicamente o si realmente se trata de una esquizofrenia simple o de los tipos de esquizofrenia que existen. Habría que ver cómo se está comportando esa persona y para términos de criterios, el tiempo que tiene de haber desarrollado estos síntomas para poder ya etiquetarlo, Cristian. No sé a qué conclusión llegarían al final. ¿Sabe usted qué diagnóstico le aplicaría? No, fíjese que ya no me di cuenta porque sí fue referido a psiquiatría, ¿verdad? Okay. Para que fuera también evaluado, pero no me di cuenta cuál fue su diagnóstico al final. Pero sí, según lo que él refería, pues sí ya tenía aproximadamente. Es que en realidad no pudo dar a detalle cuánto tiempo llevaba con los síntomas, pero más o menos él refería que empezó como a percibir esa situación de que pues lo vigilaban, que le tiraban flashes y que lo estaban controlando más o menos en un tiempo de 2 años que llevaba esa situación. Sí. No logró, pero después pues se contradecía y cuestiones así, entonces no se puede especificar cuánto tiempo, ¿verdad? Estaba inmerso en esa situación. Ok, de acuerdo. Sí, recuerden que para dar diagnóstico de esquizofrenia debe de haber más de 6 meses de evolución de la sintomatología y para los que son clínicos, vayan a releer lo que son los criterios schneiderianos, ¿sí? Que es la difusión de pensamiento, robo del pensamiento, transmisión del pensamiento, y son bastante interesantes para poder aplicar y hoy en día todavía son muy útiles para diagnosticar esquizofrenia. La diferencia entre un trastorno de ideas delirantes a grandes rasgos y una esquizofrenia es que el de ideas delirantes va a presentar delirios y alucinaciones, pero que están correlacionadas ambas, ¿sí? En cambio, el esquizofrénico puede presentar ideas delirantes y alucinaciones, pero de diversos temas. Eso es en términos generales, digámoslo así, ¿sí? Entonces, la psiquiatría forense permite establecer las condiciones mentales de una persona durante su actuar ilícito, ¿sí? O sea, eso es como que lo idóneo, lo más agradable, digámoslo así. Yo les decía en aquella ocasión, lo difícil está previo al ilícito, ¿ya? Lo que facilita al juzgador tomar una decisión en cuanto al proceso y así es posible o no proceder contra quien se presuma autor de algún hecho ilícito. Este tipo de evaluación psiquiátrica forense es de gran importancia y responsabilidad porque buena parte de la decisión judicial se soporta en ella. Cuando ustedes evalúan privados de libertad, ¿hay alguien que esté aquí que trabaje con privados de libertad? Yo no trabajo específicamente con privados de libertad, pero sí en mi trabajo, sí, en algunas ocasiones he evaluado a privados de libertad. Ok. Cristian, esta es una pregunta, un comentario específicamente para usted que pues tiene experiencia en el contacto con personas privadas y principalmente personas que posiblemente son pandilleros, pertenecen a grupos antagónicos. Estas personas cuando son recién ingresadas al centro de privación parecieran ser que tienen un insight nulo, ¿sí? Y un juicio apropiado. Sin embargo, cuando sacamos a ese pandillero, ¿sí? De su grupo antagónico y lo colocamos en un centro de privación, esta persona comienza a desarrollar un estrés postraumático, ni siquiera entra en un estrés agudo, sino que entra en un estrés postraumático por todos los actos en los que se ha inmerso, digámoslo así. ¿Por qué es esto? Porque las personas que cometen homicidios, principalmente grupos antagónicos, cometen uno y otro y otro y otro bajo efectos de sustancias. Eso de alguna manera los protege, entre comillas, de desarrollar un estrés postraumático, pero cuando ya están fuera de sustancias y fuera de estar cometiendo delitos, obviamente pasa factura a la mente humana y comienza a traerles recuerdos. ¿Lo ha visto, Cristian?
Fíjese, doctor, de que no así como usted lo está comentando ahorita, no. Ok, de acuerdo. Pues esto es algo muy usual que suele suceder con adolescentes y adultos, ¿verdad? Cuando ellos entran, ustedes los ven con una frialdad afectiva, ¿sí? Que pareciera ser que no tienen un sentimiento de culpabilidad, pero con el tiempo van desarrollando un estrés postraumático y muchos de ellos terminan estando bajo medicación farmacológica por lo mismo. Al instituir la norma, una relación de temporalidad y causalidad, obliga al perito a considerar la presanidad del actor para determinar si existía una afectación de la salud mental, si ella persistió o no durante el hecho que se investiga, si solo ocurrió durante el mismo o si apareció después. Esto es lo agradable, lo bonito. A mí me encanta trabajar con estos temas, principalmente cuando hablamos de predelito, ¿sí? De cuál era la condición de salud mental de esa persona predelito, porque entonces se vuelve algo integral, algo holístico, en el cual no solamente se entrevista al sindicato, sino que se entrevista a la familia, a los vecinos, a los compañeros, a los colegios, si es que había acudido a colegios, trabajo, universidad, etc. O sea, se vuelve una investigación bastante completa para determinar la salud mental de esa persona. Vamos con con una de las respuestas a los objetivos que establece el documento de la capacidad de comprensión. Es un proceso de las funciones mentales superiores que consiste en aislar, identificar y entender datos externos e integrarlos de forma coherente y congruente, le agregaría yo, con la información de la cual la persona dispone para aplicarlos con flexibilidad ante una situación determinada y tiene carácter emocional volitivo. La capacidad de comprensión en el marco de este tipo de pericia en psiquiatría forense se entiende como la facultad de poder entender, conocer y diferenciar si un comportamiento es lícito o ilícito. Prácticamente lo que nos respondía al inicio uno de los compañeros, ¿sí? Que la capacidad de comprender es saber si mi acto conlleva un acto lícito o un acto ilícito, en términos muy concretos. Y está la capacidad de autodeterminación, que se refiere a la autosuficiencia y a la autodirección individual, a la motivación, voluntariedad y capacidad de autorregulación. Es la habilidad para desempeñar una conducta con libertad, autonomía, conocimiento y comprensión. Matizada por el afecto, incluye la abolición y la conación y la posibilidad de escoger, tomar decisiones y actuar. Habiendo leído esto, yo le pregunto a Aníbal, ¿estará presente? Sí, doctor. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué comprende después de haberle dado lectura a lo que es la capacidad de autodeterminación, ya en sus palabras? ¿Autodeterminación o comprensión? Autodeterminación. Autodeterminación. Pienso que se relaciona mucho con el concepto volitivo sobre la capacidad de, bueno, mejor dicho, ¿verdad?, de tener la voluntad de realizar un acto en concreto, sabiendo y conociendo las circunstancias. Ok, de acuerdo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Y Rosa, ¿qué entiende por conación? Porque el concepto de autodeterminación establece conación, dice. La verdad, doctor, para mí esta palabra es nuevo en mi léxico. Okay. Esa es la verdad. Gracias, Rosa. ¿Hay alguien que sabe qué es conación? ¿Sería la voluntad? No. No, esa es la capacidad volitiva. Por eso es que les voy a leer nuevamente la capacidad de autodeterminación. Dice, se refiere a la autosuficiencia y autodirección individual, lo que decía el compañero, a la motivación, voluntariedad
y la capacidad de autorregulación. Es la habilidad para desempeñar una conducta con libertad, autonomía, conocimiento y comprensión. Matizada por el afecto, incluye la volición y la conación, la posibilidad de escoger, tomar decisiones y actuar. Va de la mano, sí. O sea, imagínensela que es como que van abrazadas la volición y la conación. Javier, lo escucho. Fíjese que en Google dice conjunto de los procesos psíquicos que conducen a la acción. Lo veo así más simple, ¿va? Ok. Conación, exactamente. Conación es, yo tengo la voluntad, pero debe de haber algo que me empuje en mis funciones mentales superiores a cumplir mi voluntad. Esa es la conación. ¿Sí? Yo puedo tener la intención homicida, ¿sí? Pero hay algo que me debe de pasar al acto. Y ahí es donde entran los procesos de razonamiento y a eso le llamamos conación, al paso después de tener la voluntad. Voluntad más conación igual al acto, prácticamente en términos concretos. ¿Sí? Me salí de la presentación, permítanme. Muy bien. Entonces, una vez establecida la ausencia de capacidad de comprensión y autodeterminación al momento de ocurrir los hechos, se investiga su origen o un fundamento psicopatológico que dará lugar a los diagnósticos clínicos, estos analizados conjuntamente con toda la evidencia procesal y a la luz de los hechos, que permiten llegar a diagnósticos forenses de una inmadurez psicológica, un trastorno mental, una diversidad sociocultural o estados similares y discapacidad psíquica o mental. Es importante comprender que la privación de libertad es un evento altamente estresante y que puede constituir por sí mismo un factor de riesgo para el desarrollo de alguna patología que pueda estar subyacente pero en la genética de la persona. Ok. Recuerden ustedes que en los centros de privación de libertad de Guatemala, porque puedo hablar por los de Guatemala, no por los de otros países, no solamente significa la retirada de la libertad, ¿sí? Sino que en muchos de los casos significa ser abusado sexualmente. En otros de los casos significa ser extorsionado adentro del centro de privación, ¿ya? Y otros acontecimientos más que ustedes probablemente ya tienen conocimiento de lo que puede llegar a suceder dentro de un centro de privación. Entonces, prácticamente es como meter a una persona, o sea, imagínenselo, no se los deseo por nada del mundo a nadie, pero que los meten a un centro de privación, no solamente están con el estrés de lo que les están señalando, sino además deben de ingresar y protegerse de los que están dentro del centro de privación. Protegerse no solamente de internos, protegerse también del personal, ¿sí? Porque ese es otro mundo prácticamente, donde están involucrados grandes redes y pues de alguna manera todo eso genera un impacto al cerebro humano y en el mejor de los casos, les soy honesto, en el mejor de los casos lo que les puede suceder es que se psicoticen. ¿Por qué creen ustedes que en el mejor de los casos les diría yo que se psicotizaran a que se quedaran en la rayita antes de psicotizarse y solo tornarse neuróticos? Porque les podría favorecer a un cambio en la pena o en la medida de seguridad. Es una opción, ¿sí? Excelente. O sea, el psicotizarse es, bueno, depende. El psicotizarse significa me salgo me sacan del centro de privación y me mandan a un hospital psiquiátrico, aunque les soy honesto. A mí recientemente, hace aproximadamente un año, me sucedió que en un centro de privación había una persona que se había intentado quitar la vida aproximadamente unas
unas 7, 8 veces, por decir poco. Y pues obviamente yo comencé a insistir que esa persona necesitaba estar en un centro psiquiátrico, obviamente nacional, porque pues sí hubieron momentos de estar en privados, pero es que centros psiquiátricos privados que acepten privados de libertad no hay, no aceptan. Y resulta que cuando yo llamo al Hospital Nacional, hablando directamente con las autoridades, me dicen: doctor, nosotros no tenemos la capacidad de poder tratar ese tipo de pacientes. Esa fue la respuesta, ¿ya? Y entonces les digo yo, ok, entonces, ¿será que yo sí tengo la capacidad en un centro de privación de poder tratar a este tipo de pacientes? Si ustedes no la tienen como Hospital Nacional de referencia, un centro de privación menos, ¿ya? Pero realmente es muy pobre la referencia psiquiátrica que existe en Guatemala, ¿sí? Este es uno de los tantos casos que yo les puedo comentar. Muchos casos he intentado de alguna manera referir. Lastimosamente, los criterios de ingreso los desconozco en el Hospital Nacional, pero de alguna manera la gran mayoría terminan siendo tratados en un centro de privación, ¿sí? Ahí terminan siendo medicados, ahí terminan siendo monitorizados y el cuadro psicótico ahí resuelven prácticamente, ¿sí? La otra condición por las cuales yo les digo que es de alguna manera los va a proteger psicotizarse, porque cuando alguien se psicotiza hay una disregulación dopaminérgica en su cerebro que los hace desconectarse, ¿sí? Entonces sufren menos. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan en la línea del neurótico, no existe esa disregulación dopaminérgica. Lo que va a haber es una disregulación serotoninérgica, pero eso los va a hacer sufrir más, ¿ya? En cambio, al paciente psicótico se le resuelve su cuadro psicótico y cuando ya vuelven a la parte de la neurosis, regresan mejor a como estaban antes en la mayoría de los casos. Por eso es de que sería una de las vías por las cuales lastimosamente nosotros no podemos decir me voy a psicotizar, porque eso depende mucho de los mecanismos de defensa que cada quien tenga, pero en algunos casos eso ha funcionado mejor que quedarse en el campo de la neurosis. Ahí termina la clase que corresponde al día de hoy, antes de pasar a los casos clínicos, ¿verdad? Porque lo demás ya son 2 casos clínicos que habla el documento. ¿Preguntas o dudas antes de pasar a un caso clínico de los 2? ¿No? Ok. Entonces pasemos a un caso clínico. Y mi pregunta es, ¿cuál de los 2 casos clínicos que menciona el documento quieren que tratemos para poderlo discutir? Alguien que haya tenido la oportunidad ya de leerlos. Por mí usted puede elegir, doctor. Muy bien, gracias. Bien, entonces, si gustan, vamos a ver cuál está más corto en aras de tiempo. Si gusta, escojamos el de Juan. Sí, se los voy a compartir aquí en la pantalla, porque el de Enver está más largo. No lo vamos a leer todo, ¿sí? Porque para eso, pues ustedes pueden leerlo en casa más tranquilamente, pero sí me gustaría que vayamos tocando temas importantes, aplicando lo que es el concepto de comprensión y el concepto de autodeterminación. Muy bien. Entonces, a continuación se presenta el ejemplo de una persona de 19 años de edad, a la cual en el documento, ¿sí?, le llaman Juan. Él es soltero y es acusado de haber cometido un delito de índole sexual.
Hechos referidos por la persona evaluada, en este caso Juan. Recuerden, Juan, 19 años de edad. Refiere que a él lo acusaron injustamente, que él estaba con quien lo acusa y a quien llamaremos José, el cual es menor de edad, en el río Suruná. Él ya iba para su casa cuando este niño lo llamó. Él no le había tratado, pero lo había visto, pues vive por la tienda de una su tía vecina de este niño. José, que es el menor de edad, le dijo, vamos a pescar. Entonces Juan aceptó y fue con él al río. José le dijo, vamos a robar a una casa. Juan desconoce cuántos años tiene el niño, pero lo empezó a bronquear, a molestarlo, a insultarlo. Y le dijo, chinga a tu padre. Juan le dio una manada. Luego José le dijo que Juan era ladrón. Él le dijo que nunca había robado, que él trabajaba. Entonces le dio 2 patadas y el niño se cayó y Juan se fue. José se fue a quejar con un vecino, le dijo que Juan lo había violado, le creyeron y por eso lo detuvieron. Ese mismo día ya no fue a la iglesia, lo llevó a buscar la patrulla diciéndole que él había violado a José y la gente empezó a decir que él lo había violado, entonces lo apresaron. Refiere Juan que una agente le preguntó al niño si era verdad y este niño dijo que no, que solo le había pegado y se fue, pero igual lo apresaron. Él lo que piensa es salir de la cárcel y seguir los caminos de Dios, que él le ha clamado en la cárcel y le ha recibido la respuesta de que él sí va a salir. Al salir de él, va a testificar. Él quisiera que ya no hubiera nadie en la cárcel, pero sabe que está en la cárcel por desobediente. Siente que está pagando por algo que no ha hecho. Al salir se quiere bautizar y ser un pastor. Vámonos con Rosa, apóyeme, por favor. Léanos lo que es el examen mental únicamente hasta antes de análisis. Yo se lo coloco aquí en la pantalla. Bien, doctor. Juan ingresa a la clínica tranquilo, permaneciendo de la misma manera durante la evaluación. Se muestra colaborador con la vista preferentemente hacia abajo, evidencia una actitud psicomotriz tranquila. Es capaz de enfocar su atención y también de sostenerla. Está orientado en persona, en tiempo, en lugar y en situación. Su lenguaje posee un tono, evidencia una expresión anímica y afectiva sin alteraciones dentro de lo esperado y considerado normal. Posee un pensamiento directo, coherente, congruente, con un contenido acorde a la temática de la evaluación, destacando su inocencia y sus creencias religiosas sin lograr explicar por qué fue junto a alguien que no conocía a un lugar desolado y cambió sus planes ya previstos. Evidencia un desarrollo intelectual y una inteligencia normal. En este momento no se observa conducta alucinatoria ni alteraciones sosoperceptivas que lo alejen del contacto con la realidad. No manifiesta ideación suicida. En este momento no manifiesta ideación homicida. Su memoria a corto, mediano y largo plazo se encuentra conservada. Ok, gracias, Rosa. Muy bien. Este es un examen mental muy parecido a lo que ustedes van a ver en los informes periciales psiquiátricos, ¿sí? Recuerden, el psicológico es más amplio. Ellos y ellas suelen hacer un examen mental más completo, diría yo, ¿sí? Pero los psiquiatras usualmente solemos ser con un examen mental más corto y muy parecido a este es el que las escuelas aquí en Guatemala nos han educado a poder realizar y que pues hasta cierto punto abarca de una forma muy concreta las características de un examen mental. Análisis, rápidamente.
Juan es un hombre adulto joven, quien proviene de un hogar desintegrado, refiere y se observa resentido y cólera hacia su madre, quien refiere que lo abandonó. No se observa dolor por la pérdida de su padre y se observa una buena identificación con su abuela paterna, quien ha sido su figura materna. El evaluado trata de destacar dentro de la conversación el hecho de que él tiene una fe que profesa y que en base a ella sabe que saldrá de la cárcel, prometiendo incluso bautizarse y hacerse pastor, lo cual llama la atención, pues al mismo tiempo dice que está preso por desobediente, es decir, se contradice. Hace una narración detallada de su versión de los hechos, sí que en algún momento hayan episodios que han olvidado o que describa de alteración mental dentro de su narración. Al momento de la evaluación, no comprende plenamente el delito del cual se le acusa, las implicaciones del presente proceso y es capaz de discernir entre el bien y el mal, causas y consecuencias. Es importante considerar que la presente evaluación tiene un carácter transversal, de manera que los hallazgos pueden variar en el transcurso del tiempo, lo cual es importante, pues dentro del material adjunto destaca que la población en general lo ha visto con un comportamiento que consideran anormal, y es posible que hayan periodos de tiempo en los cuales altere su estado mental, enajenándose y perdiendo el contacto con la realidad. Conclusiones. Juan no evidencia sintomatología que oriente a determinar alguna patología mental. Juan goza del pleno uso de sus facultades mentales y volitivas y es capaz de comprender los hechos de los cuales se le acusa, ¿sí? Y prácticamente, en este caso, Juan tiene sus funciones mentales o sus capacidades psíquicas intactas al momento en que sucedieron los hechos, ¿sí? Y ya después, pues, continúa una serie de historia con respecto a la característica de Juan, pero esa es prácticamente la capacidad de comprensión y la capacidad de autodeterminación que se debe de realizar al momento de una evaluación pericial psiquiátrica. Preguntas con el caso de Juan, quienes hayan leído el resto del documento o con lo que leímos aquí junto con Rosa. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, solo les voy a tomar asistencia, ¿vieron? Y vamos a quitar esto. Cristian de Jesús Aguilar. Presente. Gracias. Óscar Audón. Presente, doctor. Iris Barrientos. Lidia Barrios. Presente, doctor. Mercy Cifuentes. Presente, doctor. Leslie Maribel. Presente, doctor. Javier ya lo coloqué, ¿sí? Igual Aníbal. Erly López. Doctor, fíjese que Buenas mi compañera... tardes, presente, doctor. ya está. Gracias, Mercy. Ya estoy presente, gracias. Es que no tenía luz, perdón. Ok, no hay problema, gracias. Rosa ya la coloqué. Mayra Pérez también ya vi que ahí tiene dificultades con la conexión, pero está presente. Cecilia Pop. ¿No? Ok. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia Pop me habló. Doctor. Ok, gracias. Gracias. Graciela Raimundo. Presente, doctor. Fernanda Reina. Ok, Fernanda, está bien. Mildred Ruiz. Presente, doctor. Víctor Mejía. Presente, doctor. Glenda Tobar. Presente, doctor.
Dulce Llanes. Ok, vámonos a las otras plataformas. María André Calderón. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Andrea Méndez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Kendra Mendoza. Presente, doctor. Luisa Navas. Presente, doctor. Margarita Bejarano. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Karina Pérez. Presente, doctor. Claudia Salazar. Ok, y me hace falta solo una plataforma que es donde está un compañero únicamente. Que es Minor Quiñones. ¿Qué tal, doctor? Presente. Gracias. Minor, ¿por qué solo está solito en la plataforma? Doctor, yo creo que es porque al principio me había asignado presencial. Ah, ok. Porque hay como dos modalidades en la maestría. Entonces, creo que elegí la incorrecta. Pero de igual forma hablé con la doctora, Guay, y me dijo que no había problema, que me podía conectar en esta. Y me asigné a esta. Sí, porque justamente me aparece solito en la plataforma de las 3 que maneja la maestría, pero está bien, gracias, ¿oyó? Sí, correcto. Antes éramos como 4, pero no sé si, creo que ellos ya no siguieron. Sí, pues, ok, Ajá. de acuerdo, perfecto, gracias. Bueno. Bien, entonces, si gustan, para no, ya les tomé asistencia, sin embargo, Rosa me pidió apoyo en dar aclaraciones de la clase pasada. Tienen la libertad de desconectarse quienes no quieran quedarse, ¿sí? Y los que quieran quedarse, con mucho gusto, yo les voy resolviendo dudas de la clase previa. Y los que no, pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Y les deseo una agradable semana. Luisa, la escucho. Doctor, perdón, fíjese que yo me conecté tarde. Yo no sé si dejó algún trabajo con los casos que leímos ahorita. Es que si no me logré conectar a tiempo. No, Luisa, por el momento no he dejado trabajos de los casos que hablamos ahorita. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Oscar, lo escucho. Doctor, entonces esta semana no hay tarea. Fíjese, Oscar, que ahorita no tengo planificado dejarles tareas, pero sí revisen constantemente su plataforma o las notificaciones, porque pues eventualmente subo alguna tarea para poder llegar a la cuota de nota que ustedes necesitan para ganar el curso. Ah, bueno, perfecto. Gracias, doctor. Muy bien, Oscar. Bien. Entonces, Rosa está aquí. Vamos a ver. Rosa estará presente. Sí, doctor, presente. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Gracias, Rosa. Rosa, quiero que usted me comparta o me comente cuál o qué áreas de la clase pasada son las que mayormente, feliz noche, Leslie, necesita que aclaremos para que usted logre resolver todas sus dudas. Sí, ahorita, doctor. Permítame, sí. Gracias. Muy bien. Buenas noches, Javier.